Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 19 al 22, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas, Galatians, chapter 3, verse 19 to 22. Aleluya. Y vamos a hablar un mensaje titulado Dios dio la ley. ¿Para qué sirve la ley? Leemos en el nombre del Señor, versículo 19. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego la ley es contra las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Para la gloria del Señor Jesucristo. Siéntense, hermanos. Propósito de la ley. Dios dio esa ley. ¿Para qué sirve? El propósito de la ley es un propósito inferior al propósito de la promesa. La ley necesitó de un mediador. Fue dada por Dios a los ángeles, a Moisés, y entonces Moisés se la dio a los hombres. En Éxodo capítulo 20, versículo 19, el pueblo de Israel, después de aquella manifestación gloriosa, le dijo a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Aleluya. San Juan escribe en el capítulo 1, versículo 17, y dice: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. La ley fue puesta por nuestras rebeliones, dice el texto sagrado. Es la respuesta inmediata que da el apóstol Pablo. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. En Romanos capítulo 4, versículo 15, dice que la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Usted quiere saber, hermano, usted quiere saber, hermana, ¿para qué sirve la ley? Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 1, versículo 9 de su primera carta, y le dice: la ley no es puesta para el justo, sino que la ley es puesta para los injustos. Ahora yo te pregunto, hermano y hermana, ¿quién es el justo? Jesucristo. ¿Quiénes son los injustos? Aquí estamos tú y yo. La ley fue puesta no para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas, matricidas y homicidas, los que matan a su padre, su madre y sus hermanos. Fue puesta para los fornicarios,
fue puesta para los sodomitas, fue puesta para los ladrones de hombres, fue puesta para los mentirosos y perjuros. Y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. La ley fue puesta, hermanos, a causa de las rebeliones. El pecado siempre ha existido. Desde el principio, cuando el hombre pecó, la ley no era para decirle al hombre que era pecador. El hombre ya sabe, ya sabemos. Eso es, hermanos, algo que el hombre ya tiene conocimiento. La ley fue puesta y hace, hermanos, que las malas obras del hombre sean una ofensa, sean legalmente una ofensa a Dios. La ley es para enseñarle al hombre, es para enseñarnos a nosotros que no solo somos pecadores, que no solo el hombre es un pecador, pero sino la ley le dice al hombre que está totalmente rompiendo los estándares del Dios Todopoderoso, del Dios Santo. La ley, hermanos, está para enseñarle al hombre que el pecado es una rebelión en contra de la santidad de nuestro Dios. ¿Para qué sirve la ley? La ley, hermanos, hace que el hombre se diera cuenta que no solo era un hombre malo, sino que el tal pecado, hermanos, era una violación absoluta a la ley del Dios Todopoderoso. La ley, hermanos, vino para que el hombre se diera cuenta que es culpable. La ley vino para que el hombre se diera cuenta que está condenado a juicio. El hombre violaba las leyes de Dios. La ley fue dada para que las transgresiones, que vea, hermanos, el hombre que se está pasando de la línea. La ley, hermanos, fue puesta para que el hombre se dé cuenta que está traspasando. Por eso dice, para las rebeliones o transgresiones, que está traspasando la santidad de Dios, que está violando, que está, hermanos, cruzando, que está desobedeciendo al Dios Todopoderoso. La ley fue dada para traer al corazón de los hombres un despertar de un sentido de culpabilidad. Que hombre, date cuenta, mira lo que está escrito en la ley, date cuenta, estás faltando, eres culpable delante de Dios, delante del juez, porque Dios es el justo juez. Los 10 mandamientos revelan su propósito, el propósito de la ley. Le revelan al hombre que estas son las cosas que ofenden a Dios. Los reprime, hermanos, de la adoración a dioses falsos. Reprime la idolatría, reprime la blasfemia, traspasar el día del reposo. Está escrito, hermanos, en la ley. Por tanto, guardarás el día del reposo, porque es santo a Jehová. La ley está puesta para que vea el hombre que está traspasando, que está violando la ley de Dios. Reprime la desobediencia a los padres, los asesinatos, los robos, los adulterios, los falsos testimonios, la codicia. Hombre, date cuenta que estás violando la ley de Dios. ¿Para qué fue puesta la ley? Cuando el hombre hace esto, se pone bajo el juicio de Dios. Hombre, cuando tú rompes esta ley, estás bajo el juicio no de los hombres, sino de Dios Santo. La ley fue dada para que el hombre, viendo esto, viva, hermanos, en la santidad y se aleje de esas transgresiones, para que las evite, para que no las haga más.
Por eso es importante, hermanos, predicar. Por eso es importante, hermanos, escuchar la palabra de Dios, que no solo somos personitas malas, sino que, hermanos, estamos traspasando los estándares de Dios, lo que Dios dijo, la santidad de Dios. Es una ofensa directamente, no a mí, no al hermano, no al vecino, está uno ofendiendo la santidad de Dios. Por eso es puesta la ley, por eso Dios dio la ley. Revela, hermanos, que el pecado es algo terrible. Aleluya. Pero más terrible es cuando Dios trae ese pecado a juicio, a ser juzgado. Que Dios lo mueva a juicio, hermanos. El apóstol Pablo dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de Dios. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por eso dice el Señor, no hay justo ni a un uno. Dice la ley, pero entró para que el pecado creciese. Para que nos demos cuenta que el pecado es muy grande. El mundo dirá, no, yo soy un poco malo. No, la ley dice, está escrito, legalmente el pecado creció. Romanos 5:20, vino la ley para que el pecado se hiciera muy grande. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia de Cristo. Cuando el pecado se hizo grande, la gracia de Cristo fue más grande. Más grande. Fue más grande, aleluya. El pecado se iba a convertir en más pecaminoso. Viendo del hombre era una violación a Dios. Que es un Dios. Escúchalo bien, hermano. Dios es santo. Dios es santo. Y no hay ninguna falta delante de su presencia. Y Él es el que juzga. Pablo dijo, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley vino para decirme, eres un pecador. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. No vi yo la magnitud de mi pecado hasta que conocí la santidad de Dios. El modelo de Dios, lo que Dios es. Santo, hermano. Aleluya. Santo, hermana. Dios es santo. Aleluya. Luego, lo que es bueno que nos revele que somos pecadores. A mí me es hecho muerte. ¿La ley nos va a traer muerte? No. Dice Romanos 7:13, no. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. En otras palabras, el pecado es malo, era malo. Pero cuando vi que violó la ley de Dios, me fue muy pecaminoso y fue muy grave. Estaba en una situación grave. Es una situación seria. Es como un espejo. La ley muchos la comparan como un espejo. El espejo te revela. Si traes una herida, no la puedes ver, la sientes. Pero cuando la ves en el espejo, te das cuenta de la gravedad. Dice, está grave. Yo pensé que era una cortadita y traes
casi el brazo cayendo, está grave cuando lo ves. Pero el espejo no te ayuda en nada, nada más te dice que está grave. Es un problema grave, hermano. El pecado. Gracias a Dios por la ley. Nos vino a decir, nos vino a avisar. La ley fue temporal. Dice hasta que llegó la simiente, hasta que llegó Cristo. Fue, hermanos, para llevarnos a Cristo. ¿Para qué sirve la ley? La ley, hermanos, le dijo al hombre, estás en problemas. La ley le dijo al hombre, estás falto, vas a morir. La ley le dijo al hombre, estás en pecado. Entonces el hombre se dio cuenta y la ley empujó al hombre hacia Cristo. Porque el hombre dijo, ahora necesito un Salvador. Alguien que nos liberte de la violación al propósito de Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Dice que la ley, hermanos, es inferior por su mediador. Dios es el autor de la ley. La ley fue dada de Dios a los ángeles, ¿verdad? Como dijimos, hacia los hombres. En Deuteronomio dice, y esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, hijo de Israel, antes que muriese. Y dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán y vino con 10,000 santos y a su diestra la ley de fuego para ellos. Hechos 7:53 dice que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La ley, hermanos, tuvo un mediador que era inferior. No fue dada de Dios directamente, pero la promesa, hermanos, Dios la dio a Abraham directamente. Se la dio, hermanos, directamente a Abraham. Bendito sea el Señor. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos un Dios muy grande, un Dios muy poderoso. Y están aquí los hombres pecadores que ya saben que es pecador. Y está Dios santo, pero hay un mediador en medio de ellos que se llama Jesucristo, que santificó estos hombres pecadores y los presentó santos delante de la presencia de Dios. Por eso dice, no tenemos más que un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Por eso le podemos dar honra y honor en este día. Bendito el nombre del Señor. La ley no puede hacer nada, hermanos. La ley no puede hacer nada, solamente te dice que eres un pecador. La promesa tiene, hermanos, la ley y la promesa tienen diferentes funciones. No es que haya un conflicto entre ellas. Las dos vienen de parte de Dios, porque la fe salva y la ley te muestra ese pecado. Sería un conflicto si hubiera una ley, hermanos, que salvara, si pudiera ser salvo por la ley y por la fe. Pero solamente podemos ser salvos por la fe, por la gracia de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque la ley, dice, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando, hermanos, vino la ley, cuando estaba, hermanos, el pueblo viviendo bajo la ley, de repente, hermanos, vino una salvación gloriosa. La ley ahora del Espíritu de vida, que es a través de Cristo Jesús. Y esa ley, hermanos, de vida, que es a través de Cristo Jesús, vino para librarnos de la ley, del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo explica, la letra mata, pero el Espíritu vivifica.
La letra, hermanos, los hombres estaban muriendo bajo la ley, pero vino el Espíritu de Cristo y dio, hermanos, vida. Por eso Él dice, donde hay el Espíritu de Dios, ahí ya no hay muerte. Donde hay el Espíritu de Dios, ya no hay pecado, sino hay libertad. Está libre del pecado, de la muerte. Pero esto es a través del Señor Jesucristo. Mientras tanto la ley mataba y condenaba. Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es una pregunta que nos debemos de hacer también hoy, hermano. Miserable hombre de mí, ¿quién nos librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién te ha librado, hermano? ¿Quién te ha librado, hermana? ¿No ha sido nuestro Señor Jesucristo? A Él la gloria y la alabanza. El Señor Jesucristo es la respuesta. ¿Quién me librará? Cristo nos ha librado. Bendito sea el Señor. ¿Sabes por qué Dios dio la ley, hermano? Para enseñarles a todos los hombres que son un montón de pecadores. ¿Para qué? Dice, para que la promesa de la fe en Jesucristo sea dada a todos los creyentes. Dio la ley, hermanos, para enseñar qué tan malos somos y así llevarnos a Jesucristo, para que simplemente creamos y aceptemos la promesa de nuestro Dios, que es por fe. Dio la ley, hermanos, para llevarnos directamente al Señor Jesucristo. Dios, hermanos, dio la ley, puso esta ley, hermanos, para encarcelar al hombre, para encerrarlo en la cárcel, para matarnos, si usted lo quiere llamar así, para hacernos prisioneros, encadenados. Y que con cada, hermanos, pecado, esas cadenas, hermanos, se apretaran más, se pusieran, hermanos, más, las cadenas, bendito sea el Señor, se apretaran más con cada pecado que hiciéramos nosotros. Estamos, hermanos, ya, hermanos, para ser llevados a juicio. Dios dio la ley para apretar, hermanos, con esas cadenas, para hacernos esclavos, para, hermanos, estar en una agonía, en una angustia, para que el hombre estuviera angustiado. Dios dio la ley para que no hubiera ninguna otra salida. Dios dio la ley para que no hubiera esperanza, para que el hombre aceptara su condición como pecador. Bendito el nombre del Señor. Pero que en esa angustia, hermanos, no quedara ningún otro camino, no quedara ninguna otra esperanza, sino que el hombre, hermano, levantara su voz arrepentido y, hermanos, llorara a Dios y le dijera: Señor, necesito un libertador, estoy aquí solo en la cárcel, es mi culpa a causa de mi pecado, estoy en agonía, estoy necesitado, Señor. Necesito a alguien que me saque de aquí. La ley vino, hermanos, para que el hombre estuviera en esa agonía. Y entonces vino el Señor Jesucristo. En ese momento, hermanos, vino la promesa de la fe de Jesucristo. Y le es dada, hermanos, a todos los que creen. Aleluya. Dios, hermanos, ofreció ese hermoso regalo. Todos los que ven su pecado, todos los que aceptan su pecado, todos, hermanos, los que se dan cuenta que son pecadores y están en agonía, el Señor dice: ya no estés en agonía, aquí está mi Hijo Jesucristo. Él vino a libertar, Él vino a rescatar, Él vino, hermanos, a romper esas cadenas de prisión. Aleluya, a su nombre la gloria y la alabanza.
No fue hasta la ley, hermanos, que corrimos al Señor Jesucristo. No fue, hermanos, sino hasta que la ley nos arrestó y nos puso en esas prisiones que venimos llorando a Jesucristo. No fue hasta que la ley llegó que buscamos a Jesús para tener una vida nueva y le dijimos: Señor Jesús, necesito que me des vida. Yo he oído que tú has venido para darnos vida. Me podrás dar vida a mí también, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llegamos a la fe de Jesucristo? ¿Cuántos estamos hoy agradecidos con el Señor Jesucristo? Y si estamos agradecidos, podremos alabar su nombre. Las palabras, hermanos, no alcanzan para tanta gratitud. Por eso el Señor, hermanos, dice que amó al mundo, aleluya. Por eso hoy estamos con vida y con esperanza. Y no solamente nosotros, hermanos, sino también todo aquel que quiera venir a Él. Si no has clamado a Jesucristo, si no le has llorado al Señor Jesucristo, hoy es el día, hermanos, que el Señor te invita a clamarle a nuestro Dios, a decirle: Señor, aquí estoy, ahora dame vida, Señor. Yo sé que tú eres un Dios dador de la vida. Yo sé que tú, Señor, llevaste mis rebeliones. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo llevó nuestras rebeliones, llevó nuestros pecados. Ya no hay ira, hermanos. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Ahora tú eres libre y el Espíritu Santo te ha hecho libre. Bendito sea el Señor. Por eso dice: pero le doy muchas gracias a Dios por Jesucristo, porque vino, envió a su Hijo unigénito amado y me dio vida, me ha dado vida, me ha dado la salvación gratuita. Gracias a Dios.